de la última parte. Bueno, entonces Bueno, empezamos. perfecto. Eh, bueno, buen día a todos y todas, todes. Eh, Bienvenidos y gracias por estar en la presentación del número 20 de nuestra revista, Miríada Investigación en Ciencias Sociales, que publicamos desde ya hace bastantes años en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Siempre es una alegría presentar un número nuevo y un dossier nuevo porque implica que trabajan muchos investigadores, muchas personas en un trabajo de colaboración de gente de la universidad y de mucha gente que no es de la universidad. En este caso, se trata de un dossier conflictos territoriales urbanos-rurales desde una óptica multiescalar que ha tenido tres coordinadores que son los que van a conducir esta presentación hoy. Eh, Jimena Ramos Garrondo, investigadora de CEIL CONICET y también desde hace muchos años profesora de la Universidad del Salvador. Eh, Alejandro Armas Díaz, de la Universidad de La Laguna, que está haciendo una pasantía en el SEUR en estos momentos, como les comentaba hace un rato, y María Florencia, también del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET. Eh, Entre los agradecimientos, bueno, quería mencionar a Publicaciones Científicas de la Universidad de El Salvador, que logró, pese a varios percances el año pasado, que antes de fin de año estuviera el número subido a la plataforma, se publicara la versión virtual del número. En las próximas semanas vamos a tener la versión impresa. Cuando la tengamos, se lo haremos saber y la compartiremos, pero eso tendrá que ser más o menos pronto, estamos en eso. Eh, y, y bueno, les dejo la coordinación y el manejo de la sala a los organizadores a los organizadores del número. La idea sería no pasarnos en mucho de una hora en total en la presentación, de modo que siendo tantos autores y tantos artículos y tan variados, habrá que ser breve en todos los casos, ¿no? Porque se trata de 10 artículos con varios autores y, bueno, muy ricos y variados cada uno, desde los casos que toman, desde los marcos teóricos, desde las metodologías que implementaron. Se trata de muchos trabajos de investigación, de cada uno en sí mismo es rico y complejo para abordar. Jimena. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la oportunidad de tener este espacio y también, obviamente, por todo el apoyo de la publicación del dossier. Gracias también al equipo de informática que nos acompaña y de manera muy especial al equipo editorial de Miríada, que hizo posible que llegáramos a publicar el dossier, a mi colega por muchos años Marcelo Salas y también a María Briñardelo. Y bueno, la idea de este dossier surgió precisamente de diferentes encuentros que tuvimos con los colegas autores que están acá. Algunos están en la red de la Asociación de Sociología Rural, otros en la red de Contested Territories. Y bueno, a través de diferentes seminarios, charlas de pasillo, creo que a todos nos convoca un tema muy importante que son los conflictos territoriales en diferentes niveles, escalas y territorios. Y creo que los trabajos precisamente reflejan intentar explicar diferentes visiones y perspectivas de cómo actores viven y experimentan estos conflictos en el marco de distintos procesos. Entonces, bueno, voy a dar lugar a Alejandro, que nos va a explicar la dinámica que vamos a seguir en este encuentro y les agradezco a todos su colaboración y el estar acá presentes.
Muchísimas gracias, Jimé. Bueno, gracias a todo el equipo por la organización del evento, ¿no? Por la invitación, al equipo editorial también, ¿no? Y a las autoras y autores también participantes en este número especial, y también, por supuesto, a mis colegas, pues, Jimé Ramos y Flor Marcos por el agradable gestión en todo este monográfico. Bueno, como bien saben, tenemos poco tiempo, por lo tanto, contaremos más o menos por participación en 5 minutitos, como les había comentado en el correo ya también Flor y Jime. Y si les parece, comenzamos ya, ¿no? Con la primera de las preguntas, era que las avanzábamos, ¿no? ¿Cómo incidieron diferentes políticas neoliberales en diferentes sectores, el agrario, el productivo, el laboral, en los territorios, ¿no? Y en ese bloque tenemos 4 participaciones, 4 manuscritos, en el que, bueno, como bien saben, la dinámica es que hayan leído a otras autoras, autores y presenten un poco cómo lo han trabajado esos autores y autoras en el texto. Comenzamos con Pablo y con Lili, Paula Rosa y Liliana García, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CEUR del CONICET, con el texto Cuestión agraria y conflictos territoriales, procesos de desposesión y resistencia en Santiago del Estero. Muchas gracias, Paula y Lili. Hola, buen día. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por la coordinación, a la revista y por este espacio de intercambio que siempre es bueno encontrarse y debatir. En el caso nuestro, con Lili, nos tocó este texto que trabaja para ser breve, porque tenemos poquito tiempo. Es un texto de Cristian Jara, Victoria Suárez y Claudia Afonso Bolañez. Y trabaja, analiza las acciones colectivas defensivas de lo que son a campesinos, parte de la agricultura familiar, para evitar desalojos en un proceso de expansión de la desposesión. Básicamente se centran en 3 experiencias, 3 iniciativas basadas en acciones colectivas en un contexto caracterizado por el conflicto en el acceso en lo que tiene que ver con la producción, la comercialización, pero también basado en lo que es el acceso y sostenimiento de las poblaciones habitando los lugares en los cuales producen, residen, conviven, se relacionan. Los autores, las autoras lo trabajan desde lo que es la noción de territorio, la conflictividad basada en la apropiación de los territorios y desde la idea de, de poder trabajar a grandes rasgos lo que es la cuestión agraria actual. Para eso hacen un abordaje de 3 casos de estudios basados en entrevistas y registros de campo, lo cual son estudios de casos múltiples donde analizan 3 experiencias diferenciadas. Perdón. Bueno, que básicamente son respuestas colectivas en un escenario de alta conflictividad social. Estas 3 experiencias se dan en simultáneo, se trabajan de manera articulada. Una es un encierro comunitario, que son cercamientos de terrenos de uso colectivo como una estrategia desarrollada con alumbramiento, en una articulación entre técnicos y campesinos para sostener esos lugares en los cuales habitan y producen. La otra experiencia de acción colectiva es un grupo de campesinos que se organizan para evitar el desalojo en una zona que está atravesada por desarrollos inmobiliarios y turísticos, lo cual también da cuenta de este contexto en el cual se desarrolla la cuestión agraria hoy. Y el último tiene que ver con el desarrollo de huertas comunitarias para el autoconsumo, pero también como espacios de contención social en ciertas poblaciones con alta conflictividad social en los bordes de la ciudad capital, a partir de lo que es el traslado de las poblaciones del campo a la ciudad, a los alrededores de la ciudad. Es un trabajo que es sumamente interesante, sumamente claro. Es muy interesante además cómo hacen el abordaje de los 3 casos. Dan ganas de poder profundizar en cada uno, que probablemente cada uno por separado son casos de estudio con muchas cuestiones al interior. Y trabajan lo que tiene que ver una acción colectiva de manera dual, por un lado la cuestión más defensiva vinculada a la resistencia y por otro lado todos los procesos de reterritorialización donde estas poblaciones intentan restablecer a partir de, por ejemplo, la producción alternativa, el control del espacio que muchas veces está en tensión y en disputa.
Son acciones que sirvieron por el momento de manera inmediata para detener los desalojos, pero que sin embargo siguen activos y en contextos de alta conflictividad social. Recuperando ya para ir cerrando, porque no sé cuánto tiempo tengo, me pareció muy interesante esto que decían los autores, las autoras al final, que tiene que ver que cómo estas poblaciones, cada uno en relación a sus problemáticas puntuales, logran articular recursos materiales y simbólicos. Y acá recuperan lo que es la apropiación de las políticas públicas, la articulación con diferentes actores colectivos, como también son las agencias estatales, todo el proceso de aprendizaje que se da en estos procesos, pero también, y algo que me pareció que se podía restablecer en las tres experiencias, que tiene que ver con la historia previa que cada uno va teniendo y cómo eso se traduce como una memoria o un saber que se articula en el presente y que es lo que permite movilizar, cada uno con sus tiempos y sus contextos y su realidad, pero cómo esa historia de luchas, de la organización por la tierra de la década del 80, se restablece a través de acervos de formación política y organizativa que tienen en algunos casos las familias en articulación con el MOCASE, la generación de redes de actores actuales, como en el caso del espacio rural en Villa Hipólita, ¿no? A partir de la conflictividad que se genera por los negocios inmobiliarios, pero también como ahí hay una recuperación no de un saber, pero sino de una, y esto es una interpretación que hago, que ojalá podamos charlarlo, que tiene que ver con esas familias que desde hace más de 2 o 3 generaciones, es decir, más de hace 100 años habitan en esas tierras y comienzan a articularse para defender su lugar en el territorio. Y por último, ya para finalizar, el de las huertas también es muy interesante porque aparece ese acervo cultural, los autores definen como tecnológico, pero hay una transmisión familiar que viene de esas familias que habitaban en el campo y que ahora habitan en las afueras de las ciudades, pero que cada uno puede restablecer a partir de la generación de estas huertas familiares, comunitarias, pero que permite también el acceso a los alimentos o un modo de laboral, informal, pero laboral para estas familias, pero que también recupera algo de ese acervo de transmisión familiar vinculada al cultivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pauli, por el estupendo, magnífico resumen, ¿no? Me Y la hice muy respuesta a la rápido, pregunta. perdón. No sé No, si se no, entendió algo, fantástico. pero Te ajustaste muy bien al tiempo, así que fantástico. es muy, muy interesante el texto. Lo recomiendo. Fan- Fantástico, seguro que estarán contentos también las autoras y autores por ese comentario. Bueno, si les parece, ahora pasamos al segundo de los textos que comentarán Cristian, creo que está por aquí, sí, Cristian Jara, comentará el texto. Es un, bueno, Cristian es del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades, de Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y también del CONICET, del equipo de Ruralidades y Territorios. Bueno, Cristian, adelante, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Buen día a todas, todos. Eh, bueno, Paula, agradecerte enormemente por la lectura detallada y el resumen que hiciste de nuestro texto. También, bueno, agradecer nuestra parte, tanto de Vicky y Jessy, que no pudieron estar presentes hoy, al trabajo enorme que hicieron, el esfuerzo, Jimena, Alejandro, Florencia, ¿no? Eh, bueno, a mí me toca poner en diálogo con el texto que escribieron las compañeras Paula y Liliana, eh, un texto que aborda la experiencia de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra en Mendoza, ¿no? Donde hacen, bueno, un análisis de la estructura organizativa, de las estrategias, los objetivos de esta organización. Para eso echan mano de los estudios sobre las acciones colectivas y ahí nosotros con mis compañeras tratamos de buscar un diálogo, ¿no? A partir de la pregunta que nos proponían los coordinadores respecto a cómo incidieron las políticas neoliberales en los territorios.
pensando en estas provincias que están fuera de la región pampeana, ¿no? Donde el capitalismo tiene otra forma de penetración, lo que veíamos es que hay una preocupación en ambos artículos en dar cuenta de los términos en que se plantea el conflicto a partir de la expansión del capitalismo, donde hay una profundización, ¿no? de la conflictualidad. En el caso de Mendoza, las compañeras ahí analizan cómo la intensificación de la actividad vitivinícola y también el turismo rural es una de las causas que va a agudizar la lucha por la tierra. En el caso de Santiago del Estero, nosotros analizamos, bueno, una de las causas tiene que ver con el proceso de sojización, pero no es el único, ¿no? Y en ambos se explican en gran parte por procesos de más larga duración, como tiene que ver con la concentración de la tierra y también una estructura agraria donde las relaciones de propiedad tienen o han mantenido irregularidades. Entonces, bueno, tratamos de dar cuenta de eso en ambos artículos, ¿no? Por una parte, en los términos que se plantea la conflictualidad y por otra parte también ver cómo esto se expresa en distintas formas de acción colectiva. Hay una preocupación, al igual que en el artículo de las compañeras, en el nuestro, en la disputa, la apropiación y la resignificación que se hacen de los recursos endógenos y también exógenos en las organizaciones que están resistiendo, ¿no? Estos recursos financieros, recursos humanos, redes, hablo de recursos en términos generales. También lo que observamos es que en esta defensa del territorio, tanto en Santiago como en Mendoza, se trata de una lucha defensiva, pero también proactiva. Hay una idea de resistir produciendo, y en esta cuestión eh, hay una cosa muy interesante que también traía a colación Paula, tiene que ver con este nexo, ¿no? En las emergencias que surgen al calor de la lucha de defensa de los territorios, una conexión, ¿no? Con el pasado que tiene que ver con, bueno, con recuperar ciertas lógicas eh, de, mm, de la racionalidad y de las estrategias de la agricultura familiar campesino-indígena, ¿no? Estamos hablando de la endogeneidad, el trabajo artesanal, el agregado de valor, ¿no? a, a la producción local. Eso vemos tanto en la experiencia de la Unión de los Trabajadores Sin Tierra como también en las experiencias que analizamos nosotros. Ay, pero también, además de esta pata en el pasado, en las experiencias de luchas previas, ¿no? Y de esa lógica campesina, hay también una mirada puesta en el futuro y en la emergencia, en algo embrionario que está relacionado con modelos o diseños alternativos de desarrollo rural. Y también podemos agregar, si se quiere, otra cuestión que tiene que ver con subvertir estigmas en torno a que se construyen en relación al campesinado y plantearlo como un sujeto de desarrollo alternativo. Entonces, ¿no? Eh, para resumir, nuestra preocupación, creo que ahí hay un punto de contacto muy interesante, esta naturaleza dual del conflicto. O sea, por una parte, destruye
hay procesos de desposesión, pero también hay una recomposición de relaciones sociales. Eso me parece que es una cosa interesante y que tratamos de dar cuenta. ¿Mm? Hasta ahí dejo planteada la cuestión. Muchísimas gracias. Fantástico. Muchas gracias, Cristian, por las interesantes aportaciones y también las conexiones con el texto de ustedes, ¿no? A esa discusión Gracias. posterior. Y bueno, pasamos entonces al siguiente de los textos. De Milagro Bordalejo, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, va a discutir el texto Configuración de interfaces con el Estado, Mesa de Empresas Recuperadas del municipio de San Martín. Por favor, Mili, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por el espacio. También fue muy grato leer el trabajo de Sandra, que es compañera del SEUR. Me gustó muchísimo, así que estuvo súper interesante. Bueno, el trabajo se llama Configuración de interfaces con el Estado, Mesa de Empresas Recuperadas del municipio de San Martín, y tiene como objetivo analizar la institucionalización de empresas recuperadas por sus trabajadores como actores productivos y su relación con las instituciones públicas a través de la configuración de interfaces. Yo me propuse hacer una lectura cruzada también buscando algunos puntos de conexión con mi trabajo, siguiendo el interrogante también que propusieron para la lectura cruzada, en torno a cómo incidieron diferentes políticas neoliberales en diferentes sectores en los territorios. Bueno, en este marco, yo creo que hay muchas coincidencias entre ambos trabajos, si bien se configuran en escalas distintas. Nuestros estudios analizan ambos los efectos de las políticas neoliberales en el ámbito productivo, pero en diferentes sectores. En mi caso, me centro en el sector yerbatero en Misiones, explorando cómo la desregulación afectó a los pequeños productores y cooperativas, reforzando la subordinación a grandes empresas. En cambio, el trabajo de Sandra aborda la experiencia de empresas recuperadas por sus trabajadores en el conurbano bonaerense, mostrando cómo, tras la crisis neoliberal, se lograron institucionalizar estas empresas como actores productivos. A pesar de estas diferencias sectoriales y territoriales, también encuentro puntos de conexión, como que en primer lugar ambos estudios evidencian la retirada del Estado y la desregulación, y cómo esto ha afectado y profundizado desigualdades estructurales. Por un lado, en Misiones, fortaleciendo la concentración económica en la cadena de valor, y en San Martín, facilitando el vaciamiento de fábricas y precarización laboral. En segundo lugar, en ambos casos también la acción colectiva aparece como una estrategia clave para disputar recursos y mejores condiciones frente a un mercado altamente concentrado. En Misiones, mi caso de estudio, el Consorcio Esperanza Yerbatera, surge como una alternativa para que los productores se apropien de un mayor excedente, evitando intermediarios y fortaleciendo su capacidad de comercialización. En San Martín, la mesa de empresas recuperadas, en el caso de estudio, permite también consolidar a las empresas recuperadas de trabajo como actores productivos y negociar con el Estado local, construyendo diferentes redes de apoyo y reconocimiento institucional. Y también por último, encontré que ambos trabajos muestran que ante los efectos de las políticas neoliberales, distintos sectores han desarrollado distintas estrategias organizativas y autogestivas que, aunque en diferentes contextos y escalas distintas, comparten la necesidad de disputar un lugar en la estructura productiva. Repensando en Misiones, a los pequeños productores, en mi caso sería una lucha por apropiarse del valor agregado de la yerba mate, mientras que en San Martín las empresas recuperadas avanzan en su institucionalización y en la consolidación como un modelo productivo alternativo. En ambos casos la relación con el Estado sigue un espacio de tensión y de constante negociación, lo que es clave para poder sostener estos procesos en el tiempo. Así que bueno, esto fue como un poco lo que pude ir encontrando ahí como en común entre ambos. Fantástico. Muchas gracias, Mili. También por ajustarte al tiempo, ¿no? Y por la magnífica conexión, ¿no? De buscar esas relaciones de los trabajos que llevas realizando tú con los de Sandri. Así que bueno, gracias. Gracias. Bueno, pues ahora Sandra. Sandri parece también compañera del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, del SEUR CONICET. Adelante con el texto de Emily, ¿no? Estrategia y Bueno, movilización en torno al circuito productivo de la yerba mate, el caso del Consorcio Esperanza Yerbatera en Misiones. hola, buenos días a todos y todas y gracias a
les organizadores del dossier por generar este espacio. Bueno, a mí también me gustó mucho el texto de Mili, aunque ella ya me ha escuchado a mí un montón de veces hablar de las empresas recuperadas, como todo el grupo en el SEUR, y también conozco algo del caso, así que leer ya algo más organizado y más escrito, publicado, me gustó mucho. Bueno, el caso el trabajo de Mili trata sobre reflexionar en torno a la experiencia de movilización social del Consorcio Yerbatero, el Consorcio Esperanza Yerbatero ubicado en Misiones. Es una experiencia que se remonta al año 2011, cuando 11 cooperativas se unen para tratar de solucionar un problema varios problemas, pero el principal de la intermediación y de cómo poder captar los recursos y los excedentes del circuito productivo. Al igual que Mili, lo que traté fue hacer un diálogo entre los dos textos, tratando de responder la pregunta que bien nos invitaban Jimena, Alejandro y Florencia. Entonces, en torno a esta pregunta de cómo incidieron las diferentes políticas neoliberales en los diferentes sectores, en este caso tenemos una experiencia del sector agrario, que es el caso de Mili, y una experiencia del sector productivo laboral más urbana, que tiene que ver con las empresas recuperadas en el conurbano bonaerense. Bueno, antes de empezar a identificar o a mencionar los tres aspectos que identifiqué, lo que me interesa señalar es que cómo el neoliberalismo y la implementación de las políticas neoliberales puede permear las distintas estatalidades. Entonces, si bien los procesos de regulación son impulsados desde el nivel nacional, estos efectos se pueden ver tanto a nivel provincial, como lo presenta Mili, o a nivel local, como lo presento yo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de estos casos es cómo con esta desregulación se logró la disolución de la Comisión Reguladora de Yerba Mate en Misiones. Y en el caso de las recuperadas, cómo las empresas recuperadas surgen exclusivamente en momentos de crisis que son consecuencia de estas experiencias neoliberales. En San Martín se observa que no hay surgimiento de empresas recuperadas en puntos específicos en los que el país está en una mejor etapa donde se aplican neosarrayismo u otras experiencias. Bueno, ahora les decía que había identificado tres aspectos de cómo incidieron las políticas neoliberales. El primero es que se genera una transformación en la configuración territorial. ¿Sí? En el caso de Milagros, de Yerba Mate, se produce un aumento de la concentración de capital y de distribución de la tierra, y se profundizan las desigualdades en esta distribución de la tierra. Entre 2012 y 2018, las extensiones de mayor superficie tienen un número menor de explotaciones, pero los de mayor extensión tienen un mayor número de explotaciones. Ahora bien, también, ¿qué pasó en Misiones? Que los pequeños productores se convirtieron en proveedores de materia prima convirtiéndose en subordinados de las grandes empresas. Quería decir subordinizándose, bueno, no pude. Y en San Martín, ¿qué pasó? Hubo una transformación en el tejido productivo y social y se desindustrializó el municipio. ¿Sí? Hubo quiebra y cierre de empresas. Bueno, el segundo punto tiene que ver que aunque pasó todo esto, se generan estrategias de resistencia y surgen nuevos actores sociales y políticos. Entonces, por ejemplo, en Misiones se da el tractorazo y surge el movimiento agrario misionero. ¿Sí? Y el consorcio se convierte en una estrategia de movilización social y de estrategia de resistencia al embate del neoliberalismo. Y en San Martín, ¿qué pasó? Aparecen los piqueteros en el 2001, las empresas recuperadas, y la mesa se instala como un espacio de cooperación en conflicto que es impulsada por estos nuevos actores sociales con el objetivo de institucionalizar esta nueva forma de organización del trabajo. El tercer punto, y ya con este cierro, es que estos nuevos actores, aún en medio de este episodio del neoliberalismo y de cómo se transforman sus configuraciones territoriales, configuran y definen las formas de relacionarse con el Estado y con el mercado. Son ellos quienes, en virtud de sus objetivos, definen cómo relacionarse. ¿Sí? Entonces, eso es claro en ambos casos. Por ejemplo, en el consorcio Yerbatero de Misiones, su relación con el mercado está priorizada en venderle a cadenas de distribución alternativa y no venderle a las grandes superficies o a los grandes supermercados.
¿sí? Y aunque las empresas recuperadas también tienen eso de alguna manera vista, también generan relaciones con empresas de capital, en virtud de la sostenibilidad mercantil. Con el Estado, en ambos casos se observa un objetivo de incidir en la agenda gubernamental y de poner en la agenda pública el cooperativismo de trabajo como una cuestión social. Y se observa que el trámite lo hacen de una manera federada. ¿Cómo? En Misiones, a partir del consorcio Yerbatero, negocian con el Estado y se relacionan con el Estado a partir de este consorcio Yerbatero, y en San Martín a partir de la mesa de empresas recuperadas. Entonces el trámite de la demanda toma mayor fuerza, ¿sí? Porque lo hacen a partir de unos actores. Bueno, y por último, para finalizar, es como de esta misma forma, estos objetivos, aparece el reconocimiento de estos nuevos actores y la legitimidad como actores productivos, una cuestión de vieja data del cooperativismo de trabajo. Con esto termino y espero no haberme pasado tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y no, te ajustaste muy bien al tiempo y además hiciste una muy buena síntesis, gracias por ella, ¿no? Y también ese diálogo con tu texto, ¿no? Buscar las relaciones entre las dos aportaciones. Eso además puede para el futuro ayudarles para colaborar en algún tipo de artículo, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Pasamos, si les parece, al segundo de los bloques, ¿no? Donde ya andaríamos, aunque hay algunas de las preguntas, ¿no? Las preguntas están muy relacionadas. La segunda pregunta, por ejemplo, hay algunas cosas que ustedes también en el primer bloque han trabajado, pero aquí pondríamos más el foco en cómo los grupos subalternos tratan de incidir y modelar las políticas neoliberales, ¿no? Pues, con la finalidad, normalmente es una respuesta, ¿no? A la desposesión de ciertos derechos y también para garantizar el cuidado del ambiente y la naturaleza. Particularmente nos interesaría en este bloque conocer cómo circula el poder y el conocimiento a través de esas políticas, ¿no? Que como decíamos ya en algunas de las aportaciones primeras, pues también se ha trabajado sobre ello. Para ello comenzaríamos, si les parece, con el texto de Natalia Kinderner, bueno, con el texto no, la autora Natalia Kinderner del Grupo de Estudios Rurales de la Universidad Nacional de Luján, CONICET, que trabajaría el texto de Minerva López, prácticas culturales y estrategias para la gestión del agua en un ejido del Altiplano Potosino, en México, una revisión desde la antropología del valor. Bien, Natalia, por favor, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, me sumo a los agradecimientos, sobre todo con el esfuerzo que ha llevado, ¿no?, esta revista en estos tiempos. Yendo al texto de Minerva, bueno, lo recomiendo, arranco diciendo que lo recomiendo mucho. Es un artículo que ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre los habitantes de un ejido en el altiplano potosino y el agua. Ella denomina este lugar como ejido protagónico para conservar la identidad, ¿no?, y resguardar su profundo trabajo que es etnográfico, que realiza entre el 2019 y el 2023. En ese trabajo ella documenta y visibiliza las prácticas culturales y estrategias legales que los pobladores fueron desarrollando para gestionar el agua, donde ponen en cuestión también nociones tradicionales como la que es el recurso, la gestión o el sistema hídrico. A su vez me parece muy interesante destacar que ella habla de una estrategia política cuando se funda la práctica cultural y la estrategia legal en estos habitantes. El marco teórico, como lo visibiliza el título, es la antropología del valor, toma autores como David Graeber y otros más, y desde este marco teórico ella permite entender que estas prácticas, como relaciones inalienables, donde no se mide el valor desde lo monetario, sino en la importancia de las acciones y el impacto del entorno. Y va dando diferentes ejemplos que no los voy a contar porque no quiero espolear el artículo, porque está muy bueno. Eh, los habitantes, a su vez, bueno, tienen ella lo va aclarando en las primeras, en las primeras páginas, eh, no tienen una tradición, digamos, no vienen de comunidades originarias, sin embargo, tienen una práctica cultural muy fuerte étnica y tienen una trayectoria de lucha por sus derechos de larga data. Y eso es importante también para ir pensando en la pregunta de este eje, ¿no? Ese conocimiento que va a terminar perseverando y que además ella va dando cuenta
de distintas situaciones en las que las personas más de mayor edad, que tienen una experiencia y vasta experiencia, cómo continúan transmitiendo estos saberes a los más jóvenes. Puntualmente, el texto abarca sobre un juicio de amparo que es impuesto en el año 2018 contra la CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua, y que logran suspender la construcción de una presa que amenazaba, en términos también recuperando las palabras de los habitantes, entubar y clorar el agua que era propiamente de ellos, ¿no? Y de esa manera rompiendo la relación vital con el agua. Em, Hay algo también muy interesante, que es cómo los pobladores van adoptando, incorporando la terminología técnica para defender su capacidad, le voy a decir, de gestión, demostrando claramente el conocimiento y la expertise del manejo del agua. La investigación también revela que el agua no es simplemente un recurso, sino que es una entidad viva con lo que los habitantes mantienen una interacción constante y significativa. Y eso se ve a lo largo del trabajo, acompañado también de cierta cartografía y de ciertos esquemas en la organización del riego, en el ciclo agrícola y la interacción con la vegetación y los animales. Ahí hay preguntas también para pensar si el ciclo de la agricultura, el ciclo del agua son relaciones permanentemente en diálogo, dialécticas, por ahí podríamos decirlo, no quiero poner palabras que no usa la autora, pero sí todo el tiempo nos lleva a ir pensando en otra forma del uso del agua que no es el que estamos acostumbrados, al menos desde la lógica capitalista. Y es muy difícil de poder entender otra lógica, que no es la que estamos acostumbrados a hacer, y sin embargo el texto es tan explicativo, tan amoroso también en respetar estas culturas y estas estrategias que, bueno, invita a pensarnos también desde lo cotidiano. También aborda los retos intercomunitarios que enfrentan los pobladores, proponiendo justamente la gestión hídrica comunitaria, y legitima justamente el sistema hídrico propio, donde además hay una igualdad de condiciones frente a los sistemas institucionales que la autora denomina como hegemónicos, como por ejemplo la Conagua. Además, todo el tiempo el modelo, ella rescata muy bien, el modelo se caracteriza por relaciones de reciprocidad, de la inclusión y de la política del valor. De esa manera también va mostrando la pelea de estos habitantes contra una forma de imposición de normativa ajena, y que además de ser una normativa ajena quieren monetizar esas relaciones de valor. También aclara que no es que no exista monetización, pero sí muestra claramente cómo esto queda en un sentido muy periférico de la comunidad, porque justamente, bueno, en las primeras características es que son agricultura, que es, perdón, de pequeña escala, ahí está, y ganadería. También me parece que el artículo invita a reflexionar y a reconocer y valorar las prácticas culturales y las estrategias legales que las comunidades realizan, y muestra que el conocimiento no es solo un conocimiento, vuelvo a repetir esto, que no es solamente el conocimiento que es comunitario y que va de generación en generación, sino que también cómo las poblaciones se van apropiando de ese lenguaje técnico que aparecen en los documentos legales. Ella va dando ahí lugar muchas veces de esa expertise que en una de las notas dice, bueno, una niña de 12 años sabe qué dice aquel documento del año 56 y el que dice el del 2018 para poder reconocer sus propios derechos. Con eso también pelearlos, ¿no? Otra paleta como de pintura, pensaba en algunas cosas que es por ahí como que son más atractivas en el texto también, y que si bien no es el eje central, tiene que ver con el significado, que ella habla de las toponimias, ¿no? Este nombre que se le da a los lugares. En general, en términos geográficos, podemos pensar la toponimia desde ese lugar, el nombre del lugar, que
a veces puede ser o no puede ser relacionado con el aspecto físico o geofísico natural. En este caso ella va recuperando las toponimias de las poblaciones, que además, que si bien pueden llegar a ser del aspecto físico natural, lo que ella rescata son de cómo las poblaciones le ponen un nombre en función de los derechos y de las luchas que van generando en ese lugar. Ella va dando varios lugares, pero hay uno puntualmente, que hay dos en realidad. Uno es La Maroma, ¿no? Ubicada cerca de un municipio que, bueno, que tiene que ver con un complejo del acuífero, donde incluye la influencia o la presencia de una bruja, ¿no? Esto de la idea de darse vuelta, de que algún momento va a llegar cierta justicia y que cumple la función de un regulador social. Y en el otro es El Venadito, es un lugar que las personas lo conocen como El Paro, El Punto, que es donde además estas poblaciones hicieron un acampe durante 1 año y medio para frenar las obras. Y de esa manera ellos, se llama El Paro justamente porque frenaron la continuación de la obra de la presa. Luego, ese nombre, ese lugar tiene otro nombre que se llama La Virgen, después de que los habitantes erigieron ahí un pequeño recinto dedicado a la Virgen de Guadalupe. Bueno, son estas paletas de colores que me parece interesante también recuperar porque ayudan a tratar como de ponerse quien lo lee en ese contexto y en esa población, y claramente demuestra un gran y vasto conocimiento que tiene que ver con todo ese trabajo etnográfico profundo. Bueno, espero no haberme pasado. Yo seguiría porque me gustó mucho el texto, pero me callo, me Gracias, regulo. seguro. Gracias, seguro que hay mucho que decir, pero bueno, tenemos poco tiempo. Pero agradecemos mucho, Natalia. Bien, gracias por esa síntesis estupenda, ¿no? Y que da mucho que pensar también sobre esa forma de resistencia. Pasamos al siguiente de los textos, que sería bueno, la persona que lo va a exponer es Minerva López Millán, del Centro INAH de San Luis de Potosí, en México, y el texto que ella va a exponer, o que va a comentar, es el de los manuales de buenas prácticas ambientales como mecanismos disciplinadores y biopolíticos en los humedales del delta bonaerense del Río de la Plata, de compañeras de la FAUBA, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, adelante, por favor, Minerva. Gracias. Minerva, estás por aquí, ¿no? Yo te veo conectada. ¿Está conectada? Bueno, si no, lo que hacemos es pasar al texto siguiente y esperamos a que Ale, Minerva, ¿estás está por aquí? hablando, Sí. pero está silenciada. Yo Ah, veo que mueve la boca, pero no la escucho. la verdad es que yo no la veía en esto. Voy a ver esto, ¿lo puedo cambiar aquí? Ale, le estoy pasando acá por el WhatsApp, le estoy escribiendo, pero No, no pero lo parece veo. ser que está silenciada, no sé por qué. Es que, no, sí, sí. Ah, ahí te escuchamos ahora, Minerva. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. No sé qué pasó, pero, o qué moví, qué quité, pero muchas gracias, Natalia. Me encantó tu lectura y a mí me encantó la etnografía y como lo dije, admiré mucho a estas personas. Y bueno, ahora también, aunque por otra vía, de otro tipo de análisis también muy riguroso, Patricia Ostracia, Laura Dayan y Cintia Pizarro hacen otro tipo digamos que sí hay una conversación, pero por vía de otro análisis, también muy riguroso, analizaron manuales que en tanto tecnologías de gobierno conducen a los pobladores de las islas del delta bonaerense del río Paraná a optimizarse, a fin de que sus prácticas agropecuarias sean ambientalmente sustentables, porque también hay este diálogo, esta como confrontación, pero de distinta manera. Entonces, mediante dichos manuales, los autores reconocieron los modos de delimitación del problema, las prescripciones contenidas, las categorías utilizadas y los discursos en los que estos se legitiman, así como las formas en que se hace legible el espacio. También realizaron un análisis etnográfico de dichos documentos
para desentrañar sus contextos de producción e identificar las voces dominantes y las voces silenciadas. Los manuales fueron publicados en un contexto de conflictividad y digamos, realicé también un cuadro porque pero no lo muestro porque no se trata de quitarles el tiempo, pero a la vez que los iba pensando el primero, estos se elaboran entre 2012, se publican entre 2012 y 2014. El primero se enfoca a prácticas forestales, no repito el nombre larguísimo porque me recuerda también a mi trabajo, esos documentos son muy largos. Entonces, este primer manual de prácticas forestales es elaborado por agentes estatales, profesionales en ciencias agropecuarias. Los destinatarios son los productores y la finalidad es internalizar prácticas sustentables, su autorregulación y optimizar dichas prácticas en el marco de la concepción del sujeto neoliberal. El segundo manual se enfoca a prácticas silvopastoriles y está elaborado por el Instituto de, ay, hasta se me olvidó el nombre, INTA, pero también me hace pensar por el equivalente de México, y la Estación Experimental Agropecuaria Delta del Paraná. Y los destinatarios es la empresa forestal y la empresa foresto ganadera. Y el tercer manual, y también es muy parecido a esos mecanismos de control del anterior manual. Ahora, el tercer manual, publicado en 2013, es de prácticas pesqueras y está elaborado por biólogos de la ONG Fundación Humedales. Y los destinatarios son los usuarios pescadores y los responsables de su administración, que son los gestores. Y allí ya empieza el diálogo entre quienes son gestores y quienes son, digamos, los usuarios. La finalidad es que estos productores internalicen cuáles prácticas serían sustentables optimizándose, porque eso es lo importante, lo que va a llevar a la siguiente etapa. Y también determinar que los funcionarios estatales a nivel regional son quienes deben controlar su cumplimiento en caso de que los productores no se optimicen. El cuarto manual es de ganadería ambientalmente sustentable, publicado en 2014, y lo elaboran ecólogos, y los destinatarios son productores ganaderos, gestores y tomadores de decisión. Los objetivos son caracterizar a la ganadería en la región mediante 10 zonas a partir de 9 criterios y también brindar lineamientos que aportan sustentabilidad ambiental a dicha actividad productiva. En esta parte, los autores hacen hincapié que se incluyeron entrevistas sobre aspectos favorables de la actividad ganadera, pero no hay como esa ambigüedad de cuáles fueron estos aspectos favorables en el documento que ellos analizan, por supuesto. Y en el quinto manual, publicado en 2013, el que llamado Protocolo de Estrategias de Conservación de la Biodiversidad en Bosques Plantados de las Salicáceas. Este quinto manual ya reúne más, digamos, autores o participantes en su elaboración. A los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, y a la Estación Experimental Agropecuaria del Delta, así como a las empresas privadas, científicos, ecólogos de ONGs, con base en un convenio previo. Esto es muy interesante, de que de este convenio empieza como que a verse de este lado quiénes más van a ser voces y quiénes van a ser los destinatarios, que finalmente son los habitantes locales. Entre los objetivos que destacan es jerarquizar el tema ambiental en la agenda empresarial, y el protocolo se fundamenta en la caracterización del espacio como un humedal en peligro. Y justo donde encontré más diálogo con el trabajo que
que comparo, el que elaboré, es que se trata de normalizar en materia ambiental al prescribir cómo debe relevarse espacialmente cada elemento en términos de planimetría, o sea, ya sea un vivero, un rodal, recursos hídricos propiamente, los suelos, y allí sí entran mucho la comparación, porque hasta me quedaba la pregunta, aunque no es importante que me la respondan, pero me llamó la atención si un rodal sería como lo que los topónimos que yo llamé como dinámicas relacionales, porque aquí los autores ponen entre paréntesis, cada rodal tiene una historia. Entonces, como que me invita a pensar qué más podría haber allí, al grado de que este documento, esta serie de lineamientos, persiguen indicar cuáles son las labores culturales adecuadas, y eso en diálogo es como que digamos, las labores culturales es lo más difícil de normatizar, por decirlo de cierto modo, por más de que los documentos van en esa dirección. Y digamos, allí no me quisiera extender, pero eso fue lo que más me llamó mi atención en la comparación. Y los autores concluyen, entre otros puntos, que en los últimos años se han publicado numerosos artículos que sostienen que el análisis de la gobernabilidad demanda el análisis de las resistencias. También señalan que no todos los productores se ven conminados a optimizarse en términos ambientales, y que la disputa en torno a la sustentabilidad de prácticas productivas supone la constitución de una alianza oculta entre los sectores en pugna. Y allí pensé de inmediato en el convenio, de modo que en futuros trabajos será necesario reconocer tanto a quienes están incluidos como quienes quedan fuera de estos procesos de ambientalización de los sujetos y el territorio. Gracias. Muchísimas gracias, Minerva, ¿no? Por esa disección del artículo también de Pato, Lau y Cintia, en el que analizas y también buscas esas relaciones entre tu trabajo y el de ellos. Bueno, ahora pasamos precisamente al texto de Pato Stracha, de Lau Dayan y de Cintia Pizarro, de la Facultad de Agronomía. Perdón, Lau es la que va a exponer el texto, la construcción de una ordenanza que limite el uso de agrotóxicos en General Rodríguez. Por favor, Lau. Muchas gracias. Bueno, gracias Ale por darnos el pie, y me sumo a los agradecimientos que han hecho los demás a los editores de la revista, bueno, obviamente por todo el trabajo de la revista y por haber organizado este evento hoy para estar aquí poniendo en diálogo todos los trabajos. En relación al trabajo que me toca presentar hoy, yo también voy a hacer una presentación muy cortita, intentando buscar también estos puntos de contacto entre los textos, que me parece que es lo más rico. Natalia en su artículo presenta el caso de General Rodríguez, que es una localidad que está ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina, y presenta las diferentes problemáticas que hay en la zona. Ella lo ordena muy bien, la verdad es que hay como un montón de aristas para ir desarmando las problemáticas. Está focalizada en la parte de la producción agropecuaria. Es una zona que en el contexto de la sojización de nuestro país y de un modelo productivo que a través de la Revolución Verde, allá por 1960, empieza a cultivar zonas muy extensas mediante modelos de cultivo que tienen monocultivos modificados genéticamente para resistir a la fumigación, muy acompañados de fumigar para que solo quede ese cultivo y se maten lo que se conocen como malas hierbas. Entonces, ligado a este modelo de producción, aparece toda una problemática y reclamos sociales en relación a lo que producen las fumigaciones, tanto en el ambiente como en los seres humanos.
Entonces, el eje del conflicto de este trabajo está en torno a normar a qué distancia de poblados o de escuelas o de centros urbanos se permite esta fumigación. Entonces, el trabajo de Natalia, a través de el análisis de fuentes primarias y secundarias, analiza cómo fue el proceso de la sanción de una ordenanza municipal que justamente buscaba regular esta distancia de fumigación. Lo que me parece que está bueno de este trabajo y que trae como una vuelta de tuerca a la problemática de las fumigaciones es que, asociado a la normalización de qué distancia debe ser la mínima permitida para fumigar, aparece una intención de modificar el modelo productivo hacia la agroecología, que no me voy a poner acá a profundizar qué es la agroecología, pero sí sí resaltar que es un modelo bastante distinto al modelo hegemónico de producción del campo y de todo lo que venía resaltando recién, que se supone que es más armónico con el ambiente y menos nocivo a los seres humanos. Entonces, lo que plantean los pequeños productores de General Rodríguez es que no pueden hacer un paso tan rápido de sus modelos productivos que usan en el momento en el que Natalia hace este artículo, a un paso a la agroecología, así como quien no quiere la cosa, como si supiesen de antemano cómo cambiar el modelo productivo. Entonces, asociado a todo esto viene la pregunta eje de esta parte, que es la cuestión del saber poder y de cómo eso impacta en el territorio, en las poblaciones y en las regulaciones. Entonces se discute también el rol del Estado en esta regulación del territorio y de todas aquellas actividades que se hacen en el territorio. En este caso, para producir un alimento, en nuestro caso, para producir madera y también ganadería. Entonces, ahí vuelvo un poco a nuestro artículo y al marco teórico que nosotros usamos, que es el marco Foucaultiano, para traer esto de tecnologías de gobierno como dispositivos de la gubernamentalidad ambiental, que es disciplinaria y que es bioreguladora, que va a terminar conduciendo a los sujetos a internalizar normas y valores específicos para actuar de una forma que sea ambientalmente sustentable, bajo este gran modelo paraguas que poco dice, pero que mucho se escribe, que es el desarrollo sustentable, en el cual podemos enmarcar nuestros manuales de buenas prácticas y también podemos enmarcar la agroecología y la búsqueda de que los productores, sobre todo los pequeños, que son los que más ven un conflicto en esto, pero que en realidad se busca que todos los productores de esa zona se pasen hacia la agroecología. Y en el marco de todo esto, dentro también de un análisis un poco más teórico, que quizás es lo que nuestro artículo invita a hacer, es cómo podemos pensar al gobierno y a una racionalidad de gobierno liberal que termina siendo dominante en las sociedades occidentales, asociado a un conocimiento experto que se pone a disposición para normar a los territorios y a las poblaciones. Creo que con eso podemos seguir profundizando más, pero no quiero expandirme, que estamos medio pasaditos de tiempo. Estupendo, muchas gracias, Lau. Sí, vamos bien, bueno, vamos más o menos bien de tiempo. Venga. Muchas gracias por la exposición y también eso por buscar también esas conexiones con tu paper, ¿no? Sí, en la parte final tendremos tiempo para discutir, ¿no? Y plantear también esas preguntas que también Minerva antes hacía en relación a algunas dudas con su trabajo y el diálogo con el de ustedes. Bueno, pasamos al siguiente de los bloques ya, sería el último ya, en el que la pregunta orientadora era cuáles son las territorialidades que proyectan y desafían los distintos actores y actrices, ¿no? Cómo estas territorialidades modifican las escalas y también los límites de los territorios. Para ello, comenzaríamos a comentar, bueno, Windsor Torrico, compañero de la Universidad Mayor de San Andrés,
Comentaría el texto titulado, perdón, Multiterritorialidad y multiescalaridad en la producción territorial de vaca muerta argentina, de Marisa de Maru Escardino. Adelante, Windsor. Gracias. Muchas gracias. Un saludo cordial para todos ustedes, Alejandro, a la distancia, un abrazo para Florencia, para todos del CT también. Bueno, yo agradezco a María por su artículo, porque me parece que nos plantea una problemática que atraviesa toda América Latina, que tiene que ver con estos flujos de capitales, con todo el tema de la producción, ¿no?, de hidrocarburos, ¿no?, que es un tema que creo que poco se ha estudiado para poder entender los impactos directos que esta tiene en la vida cotidiana de nuestra gente, ¿no? Si bien para la gobernanza convencional del Estado significa inversión de capital, implica, el artículo que nos propone justamente intenta proponer que hay una serie de efectos que va provocando esta dinámica como tal, ¿no? Y por tanto, en el caso de la comunidad de la provincia de Neuquén, ¿no?, va generando me parece importante reconocer este concepto, es una suerte de disputas importantes que pocas veces son leídas o entendidas en su magnitud, ¿no? Porque generalmente se entiende a gente que se resiste solamente al progreso, digamos, ¿no? Sin embargo, hay otros aspectos de fondo acá. Pero eso inicialmente creo que pasa por entender lo que el texto nos propone, la autora nos propone, cómo entender el territorio, desde la visión de la gobernanza, como un espacio ocupado, gestionado por el Estado, o como un espacio vivo, como un espacio político, como un espacio en tensión, como un espacio donde confluyen actores y actoras que tienen que negociar sus diferencias y tienen que poner en peso, digamos, también sus proyecciones de vida. Entonces el artículo es bien interesante porque nos cuenta, nos relata la experiencia de una región de América Latina, donde evidentemente ha habido todo un movimiento desde este proyecto de Vaca Muerta, ¿no? De todo un proyecto hidrocarburífero que ha llegado y ha dinamizado la región de alguna manera, convencionalmente hablando, pero que al mismo tiempo esta dinamización ha quebrado y ha empezado a fragmentar, a generar fisuras. Es una región dedicada vamos a decir, a la producción tradicional, ¿no?, a la ganadería y otros aspectos. Y eso tiene ya una cierta connotación, porque cambia la dinámica de la región, cambia la dinámica de la propia población, ¿no? Si bien para ciertos vinculados a la gobernanza esto genera una gran dinamiza la economía, pocos analizan, y creo que el artículo de ese sentido es un aporte importante, nos intenta mostrar cómo esto incide en la dinámica propia, ¿no? Y recojo una frase importante de sus últimas líneas, ¿no? La necesidad de generar espacios respetuosos, de generar espacios de negociación, de diálogo, para que sí, las intervenciones sean mucho más respetuosas con el territorio y con la dinámica misma de la comunidad. Eso me parece importante, porque lo que está mostrando el artículo es que eso no necesariamente es así, ¿no? No es necesariamente es así, sino que tiene que, si bien dinamiza la economía estos proyectos, ¿no?, hidrocarburíferos, y cambian la dinámica y generan otro tipo de escenarios, al mismo tiempo también van arrinconando, ¿no? Entonces, un primer escenario de esta reflexión que nos propone es que esta inversión empieza a producir de otra manera el territorio, empieza a cambiar las dinámicas locales, empieza a llevar capital, empieza a producir, empieza de alguna manera a desplazar esas otras maneras que también son, digamos, han estado antes, ¿no? Habla ahí interesante que la región tiene 100 años de asentamiento anterior, ¿no?, a esta dinámica recién, que nace el 2012 y un poco más, creo, ¿no? Y la importancia de que eso va generando un efecto, que está promovido desde el Estado, sí, pero que va generando un efecto que pocas veces es visualizado. Lo segundo que me parece importante remarcar es esta importancia de los territorios, ¿no?, de los espacios de dependencia que va generando esto hacia la población, porque va cambiando la dinámica y evidentemente la gente es desplazada y aquellos sectores tradicionales, entre comillas, tienen que adaptarse al nuevo espacio, al nuevo escenario, ¿no? Y ese evidentemente va generando una suerte de dependencias, pero también de resistencias frente a estas dinámicas que buscan de alguna manera, van quebrando eso. La importancia de generar espacios de compromiso, eso es otra categoría importante dentro de estas multiterritorialidades, ¿no? Eso es otro nivel. La importancia de generar espacios de compromiso, donde si bien sea importante dinamizar estos espacios, también es importante cuidar
de que esos espacios no te consuman todo el territorio, vamos a decir, no te depreden, básicamente, yo diría eso, ¿no? Porque la experiencia latinoamericana es esa, ¿no? La experiencia latinoamericana en muchas regiones de Latinoamérica muestra eso, ¿no? Que llega el capital y se invierte bastante, pero hay un efecto nocivo para el propio territorio, ¿no? Nadie nos habla de los efectos colaterales, ¿no? Que ahí, por ejemplo, el artículo muy bien podría profundizar mucho más de esos efectos colaterales que están ahí presentes, ¿no? Y a partir de estos elementos que obtienen, creo que es importante, es una reflexión para todos nosotros como americanos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como parte de este sur, de este sur que se está pensando a sí mismo, ¿no? Es importante mirar cómo el artículo nos invita y nos retrae también toda la experiencia que tenemos en Latinoamérica de estos procesos, ¿no? Que llegan que llegan los 90 con mucha fuerza, pero hoy vemos los efectos fuertemente vinculados a la contaminación, fuertemente. Aunque el artículo no trabaja estrictamente contaminación, pero sí nos muestra cómo se van generando estas disputas, otras disputas, y también resistencias de la gente por querer siempre retomar y entrar en un punto de negociación. Y ahí la importancia de reconocer las múltiples formas en las que el territorio se empieza nuevamente a producir, pero también lo que implica este desplazamiento de estas dinámicas propias. Por ahí iría un poco mi aporte muy sintético, muy preciso, ¿no? Un artículo me parece interesante, ¿no? Pero surgen también, creo que preguntas a partir de esto, ¿no? ¿Cómo a partir de esta propuesta podemos mirar la experiencia latinoamericana, ¿no? Dentro de estas otras formas que va produciendo multiterritoriales, cómo esta desterritorialización de nuestros territorios hay un efecto concreto, cuál es ese efecto de esa desterritorialización, y cómo evidentemente cuáles son las resistencias, los aspectos comunes, los factores que se pueden vincular, porque tenemos una experiencia latinoamericana y la provincia de Neuquén no es una excepción frente a los efectos colaterales que estamos viviendo en ese sur, ¿no? Eso por ahí va y espero haber aportado una reflexión y evidentemente nos muestra la importancia de mirar el territorio, y me parece muy rico en el trabajo, ¿no? De mirar el territorio como un espacio político, como un ámbito político de negociación, de disputa, de tensiones, ¿no? No como un espacio estático, sino como un espacio en movimiento, tal como también hemos intentado nosotros reconocer en el artículo que hemos trabajado con Philip, con Carlos, con Mariana, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado y espero aportar a la reflexión que se busca llegar. Fantástico, muchísimas gracias, Windsor, también por ajustarte al tiempo y también por los comentarios realizados al texto sobre Vaca Muerta, ¿no? Bueno, ahora pasamos precisamente a Marisa Escardina, Maru, bueno, que es la autora del texto que trabaja sobre Vaca Muerta y que, bueno, es compañera de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Investigación Hábitat y Municipio y también del CONICET. Ella va a trabajar el texto de Fernando Longhi sobre zojización y pobreza en el norte grande argentino. Adelante, Maru. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por el espacio y bueno, me sumo ya a los agradecimientos que fueron haciendo en las presentaciones anteriores. Y gracias al comentario de Windsor por la lectura minuciosa del documento. Bueno, en este caso me toca presentar el texto de zojización y pobreza en el norte grande argentino desde el periodo 1991 al 2010, realizado por Fernando Longhi, Daniel Ise y Federico Tricarico. El objetivo del trabajo se centra en analizar las características particulares que fueron asumiendo estos territorios. El territorio que ellos recortan es un territorio regional del norte grande argentino en función al avance del cultivo de la soja, ¿sí? Un proceso que ellos denominan como zojización o el avance de la frontera de la soja, como a veces lo mencionan también otros artículos, y comparar este avance y poder medir este avance en relación a la dinámica de la pobreza de esas poblaciones a través de indicadores muy concretos. La verdad es que antes de avanzar un poco en el detalle del texto, a mí me gustó mucho. El texto es un texto muy interesante, es un texto que está muy bien escrito, es muy claro.
¿Y qué hace? Y nos propone un ejercicio que yo no había encontrado hasta ahora en los artículos que trabajan estas temáticas, que es tratar de medir este impacto, ¿no? O sea, nosotros nos acercamos, hay muchos trabajos, incluso desde los que aquí se comentan, que se acercan a la problemática digamos, de las problemáticas agrarias, al avance de ciertos cultivos, a los efectos que van teniendo el avance y el cambio de estos cultivos y las formas de producción de ciertos cultivos en diferentes territorios. Se analizan profusamente, como también hemos visto acá, ¿no? Qué es lo que sucede desde la voz de los actores, y este texto y esta investigación, lo que me parece interesante es que se comprometió con el esfuerzo de poder cuantificar y hacer el esfuerzo de medir esas hipótesis que muchos de nuestros propios trabajos sostienen, ¿no? A partir de esta idea de este gran paraguas de David Harvey, que plantea el avance digamos, a partir de la acumulación por desposesión. Entonces, en ese sentido, el texto para mí fue un hallazgo, digamos, lo que ellos presentan, el desarrollo metodológico que han logrado hacer a través de analizar diferentes cortes censales, y el agrupamiento que ellos plantean. Entonces, en ese sentido, la verdad es que me quedé sorprendida y fue como un trabajo que me parece que hace un gran aporte. Ellos analizan, por otro lado, la región del noroeste argentino, que es interesante ese recorte porque frente al avance del cultivo de la soja, sabemos que en Argentina la región pampeana es la región núcleo donde esto se da y donde estas dinámicas vienen con más inercia desde hace muchos años, y sin embargo en el último tiempo esta frontera se ha extendido hacia territorios que no tenían estos cultivos tradicionales. Es una región grande que está compuesta por 9 provincias, que abarca al 21% de la población nacional, y que tiene una fuerte incidencia también de áreas urbanas, aunque menor proporción que en el resto del país. Entonces ellos analizan este proceso de sojización a lo largo de este periodo que componen los tres últimos, bueno, no el último censo que es el del 22, pero los datos son de hace muy poquito tiempo, entonces el 91, el 2001 y el 2010, y van haciendo este análisis y este desarrollo metodológico y se preguntan cómo fue este proceso de sojización, cómo se da, no solo en cantidad, sino en intensidad, este proceso en esta área en particular, a través de qué mecanismos sucede esto en este área, y luego tratar de comparar esos resultados con lo que tiene que ver con el análisis a través del análisis de la pobreza medido a través del indicador de necesidades básicas insatisfechas para esa región. Entonces allí esos van identificando algunas cuestiones en relación al crecimiento, mencionan y logran identificar no solo este avance de la frontera a través de la frontera de la soja, a través de ir sustituyendo otros cultivos prevalentes, sino también a través del mecanismo de la deforestación. Y pueden identificar que estas dos estrategias de avance de los cultivos se dan de forma diferenciada, donde prevalecen en el Chaco la sustitución de otros cultivos y en la zona centralmente de Santiago del Estero empieza a darse esta sustitución de bosque nativo por el avance de la soja, cruzado, por supuesto, por estos avances tecnológicos que ya muchos de ustedes han ido comentando, que tiene que ver con las nuevas tecnologías aplicadas a este cultivo. Es interesante la cuestión escalar de este análisis, lo decía porque en principio ellos hacen referencia a que el crecimiento de este cultivo no es una cuestión solamente ni regional ni nacional, sino que está impulsada por una demanda global. Entonces allí entran otros factores que son externos a la cuestión nacional, donde
empieza a ver y se identifican una serie de actores y de factores que tienen que ver con esta trayectoria del cultivo. Y bueno, entienden o enmarcan desde la teoría esta producción desde los procesos de acumulación por desposesión. ¿Qué pasa cuando empiezan a mirar y explican, eso me pareció como muy interesante, la cocina metodológica, que en muchos artículos no está, ¿no? Esta clara vinculación que logran establecer los autores entre el marco teórico que ellos se proponen, las premisas que disparan la investigación, la serie de indicadores que ellos van desarrollando para poder medir este crecimiento, esta intensificación que es muy notoria en esta zona del país, y cómo se puede relacionar o correlacionar este avance y esta intensificación con el desarrollo de las necesidades básicas y satisfechas en una región que ya tenía fuertes déficits en este sentido, que era una de las regiones del país que tenía ya estos indicadores más críticos y que si bien fueron disminuyendo a lo largo del tiempo, porque también lo hizo a la media nacional, ¿cómo se puede correlacionar esto con el avance de la soja? Ellos muestran ese ejercicio, comentan qué indicadores dan mejor que otros y llegan a la conclusión de que hay efectivamente una relación directa entre el aumento de la sojización y, digamos, se podría decir como cierto aumento de la pobreza en áreas rurales particularmente, a diferencia de en áreas urbanas. Entonces, a mí me parece un gran hallazgo digamos, todo el proceso metodológico, todo el desarrollo, los datos que están por detrás de los indicadores que no voy a detallar aquí, pero que las invito a leer. Pero además me abrió preguntas, quiero leer las próximas investigaciones que se están planteando, porque la verdad que es muy interesante, y ellos en el final del artículo, comento esto y cedo la palabra para no extenderme, pero no quería dejar de mencionarlo, se centran en la noción de territorio, y aquí me parece que vuelve como, más allá de que el artículo no es un artículo que comparte las metodologías por ahí de los bloques anteriores y de la mayoría de los artículos presentados en este dossier, sí comparte estas perspectivas teóricas, y ellos identifican que en la noción de territorio es una noción clave para poder entender esto. También la idea de la regionalización. ¿Qué pasa cuando uno hace un recorte territorial con los datos? ¿Qué fenómenos se pueden ver a partir de ese recorte, de la selección de esa escala? ¿Y qué datos no se pueden ver cuando uno hace análisis que incluyen otra desagregación de la información? Y aquí me permito, Fernando, en todas las cuestiones que fui pensando y que me sugirió el artículo, me quedé pensando en esta idea, claro, cuando uno trabaja con datos en relación a la diferencia de la voz de los actores, que pareciera que el territorio cobra, ¿no? Es más fácil identificar este dinamismo y estas disputas que mencionaba Windsor. A veces cuando uno trabaja con los datos es difícil recuperar esa complejidad de la noción de territorio. Me parece que ahí hay una sugerencia que tiene que ver con avanzar en esta idea de comprender el territorio desde esta mirada más compleja, sobre todo para poder identificar las inercias territoriales de ese área, ¿no? Ese área ya tenía unas tendencias y unas dinámicas propias, y una forma de organización social que permiten establecer digamos, ida y vuelta entre territorio y forma de organización social, ¿no? El territorio no solamente como el lugar en donde se desarrollan los procesos, sino también el territorio con sus propias dinámicas, con sus propias incidencias y con sus propias relaciones de poder, porque no es casual que justamente esta correlación se haya dado en aquellas áreas que son las áreas rurales, donde las relaciones de poder y el entramado de relaciones de poder entre los actores que pueden impulsar estas tecnologías, impulsar este avance,
es muy desigual, si se quiere, con los territorios, digamos, con los pobladores que habitan en esas áreas. Entonces, me parece que ese entramado, esa visualización del entramado de poder, que a veces es difícil de captar, puede, digamos, abrir nuevas líneas de investigación y sumar a las nuevas hipótesis que puedan desarrollar. Así que bueno, hasta aquí les agradezco y la verdad que el trabajo es fantástico, Fernando, me encantó. Muchísimas gracias, Maru. Bueno, pasamos ya a la última de las intervenciones en la que Fernando Longhi va a analizar el texto de Philip Horn, de Olivia Casagrande, de Catarina Illanes, Carlos Revilla y Wilson Torrico, dedicado a la multilocalidad y los desafíos identitarios de jóvenes indígenas en Bolivia. Muchas gracias, Fernando. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Uno siempre corre el riesgo de ser repetitivo, pero bueno, en este sentido los agradecimientos que han enunciado anteriormente, quiero adherir a todo eso, ¿no? Sobre todo en el contexto actual, en donde, digamos, organizar, digamos, un dossier en ciencias sociales, digamos, con temáticas diversas, pero a la vez interconectadas a través de algunos conceptos claves, me parece muy meritorio, ¿no? Entonces, agradecerles a los organizadores, las instituciones que han apoyado, digamos, el dossier, a los que han participado, y un agradecimiento muy especial a Marisa por los comentarios de recién. En los años que llevo trabajando, pocas veces he escuchado una cosa tan, digamos, tan elocuente, tan demente, y la verdad que lo agradezco muchísimo. La lectura crítica, atenta, inteligente. Así que muchísimas gracias, Marisa, por tomarte el tiempo. Bueno, en el caso de este artículo que analiza la multilocalidad y los desafíos identitarios de jóvenes indígenas en Bolivia, también es un artículo muy interesante que recomiendo su lectura, ¿no? Analiza eh, la vida multilocal de jóvenes indígenas en Bolivia, explorando cómo se desplazan estos jóvenes entre espacios rurales y urbanos sin que eso conlleve una pérdida de identidad. Es una investigación, acción participativa y examina 4 grupos de jóvenes localizados en 4 departamentos con condiciones socioeconómicas y socioambientales muy diferentes, ¿no? Que son Beni, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz. Y a partir de una mirada comparativa aborda preguntas claves sobre las razones de esa multilocalidad y el impacto que esos movimientos tienen en la vida cotidiana, ¿no? Es una valoración muy breve, he tomado las ideas principales para que buscando, digamos, que sean aportes más precisos y procurando que sean significativos, ¿no? Para valorar el artículo y, en la medida de lo posible, poder hacer algunas sugerencias que puedan mejorar futuros desarrollos, ¿no? Bueno, los autores critican la visión tradicional de la migración indígena como un proceso unidireccional que va de lo rural a lo urbano, argumentando que estos jóvenes construyen una territorialidad sin fronteras, que me parece un concepto muy importante para destacar, ¿no? La multilocalidad no solo responde a factores económicos, sino que también es un mecanismo de resistencia identitaria y política, permitiendo a los jóvenes revitalizar su cultura y desafiar estructuras de poder en sus comunidades de origen y en la ciudad misma, ¿no? El estudio revela que la migración no implica necesariamente una pérdida de identidad, sino que hasta incluso puede fortalecerla. La ciudad se convierte, en definitiva, en un espacio donde los jóvenes consolidan alianzas interétnicas, adquieren conocimientos y se empoderan para defender sus derechos territoriales. En algunos casos, las experiencias urbanas impulsan a esos jóvenes a regresar y contribuir al desarrollo mismo de sus comunidades de origen, ¿no? Creo que el artículo tiene tiene grandes logros, ¿no? Pero lo que yo identifico como las 3 fortalezas más importantes son que, por un lado, es una propuesta innovadora al replantear la territorialidad indígena de una perspectiva dinámica y centrada, digamos, en lo juvenil. Por otro lado, el uso de una metodología participativa que da voz a los propios jóvenes indígenas. Y el tercer punto que, desde mi entender, se constituye como una de las principales fortalezas es el análisis detallado de casos concretos que ilustran cómo la multilocalidad se traduce en experiencias diversas según el contexto, ¿no? Creo que podría, digamos, dentro de las posibilidades, digamos, donde el artículo
o esta investigación podrá proyectarse en futuros desarrollos profesionales, tiene que ver con el concepto mismo de multilocalidad, ¿no? Que aunque está bien desarrollado, creo que podría beneficiarse un poco más a partir de un diálogo con estudios previos sobre la movilidad, los tipos y características que ha adquirido la movilidad indígena, no solo en el contexto boliviano, sino en el contexto latinoamericano en general. Eh, Creo que podría, bueno, siempre está la discusión, ¿no? Cuando, digamos, trabajamos con metodologías cuantitativas, la necesidad de complementar con estudios quali y cuando utilizamos, digamos, casi con exhaustividad metodologías quali, la necesidad de complementar con números, ¿no? Y aquí veo que tal vez podría, digamos, el artículo fortalecerse en la medida que complemente el enfoque cualitativo con datos cuantitativos que permitan dimensionar mejor el fenómeno, al menos desde una lógica cuantitativa, cuál es el impacto que actualmente tiene la migración, sobre todo la presencia aborigen en determinados países como Bolivia, el impacto que tiene en las estructuras demográficas, digamos, el peso que tiene en lo juvenil, digamos, todos estos problemas, creo que le daría, digamos, un mayor, ilustraría mejor el proceso, ¿no? Y bueno, y pensar los posibles impactos negativos que pueda tener la multilocalidad, ¿no? Como las dificultades para acceder a derechos en ambos espacios, ¿no? Bueno, creo que en general el artículo es una valiosa contribución a los estudios sobre juventud indígena y movilidad, desafiando incluso las nociones convencionales sobre la identidad y el territorio, en este caso que es Bolivia en particular, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, bueno, por haberte ceñido muy bien al tiempo y también por esos comentarios que seguro que vienen muy bien y que considerarán para futuras investigaciones, tanto Windsor como el resto de autores y autores. Bien, bueno, ya hemos terminado con las exposiciones, ¿no? Ahora tendríamos, nos hemos pasado un poquito del tiempo, que se ha dicho, calculábamos una hora aproximadamente para todo el evento y llevamos un poco pasado, pero no podemos cerrar así, ¿no? Entonces habíamos pensado, si nos permite la coordinación, no, Flordi. Sí, unos 10 minutos para intercambios. Si se quedaron con alguna duda, con alguna pregunta sobre los comentarios que les han hecho a sus textos, con alguna inquietud sobre el texto del otro. Un intercambio breve antes de cerrar. Nosotros estamos muy agradecidos por el compromiso de las lecturas. La verdad que nosotros al armar el dossier nos resultaron súper valiosos cada uno de sus artículos y en esta propuesta que hicimos de lecturas cruzadas pensamos que iba a haber un poco de entusiasmo, pero esto fue mejor de lo esperado, así que nada, les agradezco el compromiso, pero yo no voy a hablar más porque si hablo, la gente que me conoce sabe que no paro, así que si alguno quiere levantar la mano, abrir el micrófono para hacer algún comentario de algo que quieran reponer de sus artículos, de los artículos de los otros, si le quedaron dudas, es ahora. No se Yo soseguen porque estamos rápidamente. pasadas. Dale, Windsor, adelante. Yo muy agradecido por los comentarios que ha hecho Fernando, ¿no? Me parece muy importante la precisión y claro, al igual que todos los demás, comparto con él esta preocupación, ¿no? La importancia de mirar a América Latina, nuestra América Latina, ¿no? Nuestra América profunda y también esa América popular, intercultural, que está presente y atraviesa. Y seguramente, tal como menciona Marisa, pues entender el territorio como un campo de relaciones de poder es importante, porque estas variables, ¿no? Si ponemos ciertas categorías de lo popular, lo indígena y otras, son espacios que nos atraviesan, nos puede mirar, nos puede ayudar a entender comparativamente las experiencias territoriales en lo mapuche, en lo quechua, en lo aymara, en territorio colombiano, ¿no? Nos puede ayudar a entender, digamos, cómo estos territorios pues están en una permanente disputa, no solamente territorial, ¿no? Sino también material y yo diría incluso hasta simbólica, ¿no? Profundamente simbólica. Y eso yo creo que es donde es importante pescarle porque nos permite entender, a diferencia de las lecturas que se tenía del territorio posiblemente hace un par de años, hace unos años, hoy la dinámica del mismo movimiento popular, campesino, obrero y otro, plantea otras dinámicas, ¿no? Y evidentemente, y eso es importante reconocer, empezar a explorar cómo se está presentando eso,
¿no? Yo creo que eso nos vendría bien para futuros procesos, para mirar, ¿no? Yo muy agradecido a todos, ¿no? A ti, Florencia, por ese espacio. Gracias. Gracias, Windsor. ¿Alguno quiere hacer otro comentario? ¿Alguna quiere hacer otro comentario? ¿Alguna intervención? Ah, se quedaron cansados de la presentación. Bueno, Lili, adelante. Prende el micrófono que si no, no te vamos a escuchar. No se escucha, Lili, ¿eh? Tenés el micrófono apagado. Ahí está. Bien, vamos. Ahora sí. No, Ahora sí. sumarme a los agradecimientos a la revista Miríada y a quienes han organizado y han hecho posible este hermoso dossier, que me parece que todo coincide en esta extensa territorialidad que tiene América Latina, que tiene todo el continente americano y la gran concentración de las propiedades de la tierra en pocas manos, que hace que estas problemáticas, como al principio conversábamos graciosamente de los alfajores, cada uno en su territorio tiene una variedad, una característica, pero que justamente hace a esta disputa del territorio, de lo que el uso y desuso del capitalismo va transitando en el tiempo y en el territorio. Así que muy, muy agradecida. Gracias, Lili. Bueno, si no hay ninguna intervención más, podemos cerrar, les quitamos más tiempo del que dijimos 1 hora, no se cumplió, así que no sé si mis compañeras, mis compañeros de dossier quieren decir algo más, cerrar y agradecerles a todas y a todos los que participaron hoy. Jime, Ale. No, muchas gracias también a las revisoras, revisores anónimos, ¿no? De esta revista, que el trabajo ese es invisible en muchos casos y bueno, igual fue alguna de ustedes también, alguna de las revisoras de los propios textos del resto, así que bueno, agradecimiento doble tanto por participar como autoras y autores, como por hacer esa labor de revisión anónima. Y muchas gracias por participar hoy también en este evento, ¿no? Gracias a todos por la lectura comprometida y también, bueno, como dice Ale, también creo que todos se comprometieron a mejorar los artículos cuando estuvieron en el proceso de escritura, gracias a las evaluaciones también, que fueron muy buenas. Pablo, no sé si quieres decir algo para cerrar. Bueno, también agradecer, sin ser reiterativo, a todos y todas los autores de este número. Fue un esfuerzo de más de 2 años de trabajo de muchas personas, de edición, de María Vignardello que está por aquí, de evaluadores anónimos, de los coordinadores del número, de la gente de publicaciones científicas de la universidad, de la Dirección de Investigación de la Universidad de El Salvador, y también por la participación en esta presentación, que realmente ha sido muy extensa, pero muy, muy dinámica y variada, con esta lógica de presentaciones y comentarios cruzados, que creo que enriquece este tipo de instancias. Nada más de mi parte, y por último, bueno, agradecer a ustedes, los tres coordinadores. Gracias. Bueno, gracias a todos. Saludos. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.